Tía de Arcturus, la purga final y el verdadero signo de despertar. La purga generacional definitiva ha comenzado, un torbellino cósmico que reordena las fibras de nuestro ser. Este es el mensaje resonante y profundo de la enigmática Tía de Arcturus, una voz que trasciende las dimensiones, explicándonos con una claridad sorprendente por qué esa ansiedad punzante y persistente que sientes no es en absoluto tu adversaria, sino, en una revelación asombrosa, la prueba más irrefutable y gloriosa de tu inminente despertar. Es el faro luminoso que anuncia tu liberación ancestral, el grito silencioso del alma que proclama el nacimiento de tu flamante identidad en esta nueva tierra, forjada y emergiendo con resiliencia en medio del tumulto y el caos planetario que se despliega ante nuestros ojos. Cuando te encuentras inmerso en esa sensación ineludible de que algo monumental e incomprensible está ocurriendo, algo tan vasto que escapa a toda descripción lógica o racional, cuando tu pecho, esa caja de resonancia de tu alma, se siente inexplicablemente más vulnerable, más sensible, como un sensor calibrado a frecuencias elevadas estos días, cuando tu mente se lanza en una carrera vertiginosa de pensamientos, desbocada y sin un motivo aparente, como un río caudaloso que no encuentra su cauce. Cuando tus emociones, cual mareas caprichosas, suben y bajan con una intensidad desconcertante, arrastrándote en su vaivén imparable, y cuando tu cuerpo entero parece estar en un estado de alerta constante, agudizado, incluso cuando todo a tu alrededor, en la superficie, se muestra engañosamente tranquilo y normal. No te equivoques. No estás colapsando, no te estás desmoronando en pedazos irreparables, ni te estás volviendo débil o frágil. Lo que en verdad estás experimentando es una profunda y catalizadora metamorfosis, un tipo de transformación tan radical y esencial que, simplemente, no puede ser contenida ni capturada por las palabras cotidianas y ordinarias, porque su esencia pertenece a las capas más recónditas y sagradas de tu alma, a los archivos más antiguos de la memoria humana y de tu linaje. La purga generacional final no es, en absoluto, una condena impuesta, ni un castigo merecido. Es, por el contrario, una liberación majestuosa, un desenlace largamente esperado. Es un movimiento de conciencia que se gesta de forma sutil, casi imperceptible en el exterior, pero implacable y poderosamente transformador en tu interior, un impulso incontenible que empuja a tu linaje entero a soltar, a desprenderse de todo aquello que ha cargado, acumulado y atesorado durante décadas, durante siglos, incluso a lo largo de incontables vidas y reencarnaciones. Ese peso ancestral, esa carga invisible que sentías como tuya, no era, jamás, tu verdadera esencia, tu identidad auténtica. Era, en realidad, un contrato emocional heredado, un legado de miedos arraigados que se transmitían de generación en generación, una programación de supervivencia diseñada en tiempos pretéritos para mantenerte a salvo a toda costa, una estrategia arcaica de autoprotección que, en la nueva frecuencia vibratoria que ahora estás encarnando, simplemente ya no tiene cabida, ya no funciona, se ha vuelto obsoleta. La faceta más desconcertante y desorientadora de todo este proceso reside en que, a menudo, se manifiesta con la sensación inconfundible de la ansiedad. Sin embargo, es crucial entender que no siempre se trata de la ansiedad psicológica tal como el mundo la ha definido y categorizado. Es posible que estemos malinterpretando las señales más profundas de nuestro propio ser. A veces, esa inquietud persistente es simplemente energía, pura y vibrante, ascendiendo a través de tu sistema, como una corriente eléctrica que recorre tu columna vertebral, despertando células dormidas. Otras veces, es la colisión inevitable y necesaria de la luz, esa verdad intrínseca que eres, chocando con las antiguas estructuras internas que has mantenido, derrumbando muros de creencias limitantes y patrones obsoletos. En ocasiones, es tu sistema nervioso, ese intrincado mapa de sensaciones y respuestas, aprendiendo a calibrarse, a adaptarse,
a operar en un rango de frecuencias completamente nuevo y expandido, como un instrumento que se afina a una melodía celestial. También puede ser el efecto de las líneas de tiempo, esos senderos de posibilidades pasadas y futuras, convergiendo en un punto único y potente, y tu cuerpo, con su sabiduría ancestral, esforzándose heroicamente por adaptarse a este salto cuántico, a esta metamorfosis vertiginosa. Y sí, a veces, es el dolor acumulado de tu linaje familiar, de tus ancestros, buscando desesperadamente una salida, una liberación a través de ti. Precisamente porque tú eres el punto de inflexión crucial, la bisagra pivotal de ese árbol genealógico, la conciencia valiente que, con una fuerza inquebrantable, ha pronunciado aquí termina. Conmigo, este ciclo de dolor se cierra. Así que, antes de que te atrevas a juzgar la vorágine de sensaciones que te invaden, antes de que te condenes por lo que sientes, te imploro que escuches con atención y con el corazón abierto este principio fundamental, esta revelación profunda: la ansiedad, esa sensación tan malinterpretada, puede ser, en su esencia más pura, el lenguaje sagrado que tu cuerpo utiliza cuando tu alma, con una determinación inquebrantable, está reescribiendo tu destino, trazando un nuevo mapa estelar para tu existencia. Y si logras aprender a descifrar ese lenguaje velado, a leer sus mensajes codificados sin la tiranía del miedo que te paraliza, sin la pesada losa de la culpa que te encadena, sin la desesperación que te consume, entonces, y solo entonces, transformarás aquello que hoy te estremece y te desequilibra en el combustible más sagrado y potente para erigir tu estabilidad inquebrantable, para activar tu poder personal más auténtico y para conquistar esa paz verdadera y profunda que tanto anhela tu espíritu. Ahora, te invito a adentrarte en esta transmisión, en este torrente de sabiduría, de la misma manera reverente y silenciosa en que uno se adentra en el recinto sagrado de un templo. No lo hagas con la intención de evadir la experiencia humana, de huir de tus emociones o de tu cuerpo, sino con el propósito más elevado y profundo de recordar, de traer de vuelta a tu conciencia la chispa de lo eterno que reside ya, inmutable e inextinguible, dentro de tu propia humanidad. Porque, en el preciso instante en que la purga final y definitiva comienza su inexorable trabajo, ese mismo momento marca también el inicio, el retorno ineludible y bendecido a tu centro más auténtico, a tu esencia inmutable. La convergencia de líneas de tiempo y la presión invisible que nadie te enseñó a nombrar existen momentos evolutivos en la espiral del tiempo, puntos de inflexión cósmicos, donde el pasado, ese caudal de lo que alguna vez sucedió, deja de ser un mero recuerdo estático, un eco distante, para transformarse en un campo activo, vibrante de energía, que no se manifiesta como memoria narrativa, sino como una fuerza palpable que te envuelve. En esos instantes sagrados, el futuro, que siempre concebimos como un mañana distante e inalcanzable, abandona esa temporalidad lineal para convertirse en una fuerza magnética, un llamado ineludible, que te convoca con una intensidad asombrosa. Y el presente, ese punto de anclaje, suspendido en medio de este vasto entrelazamiento de tiempos, se erige como el espacio pivotal donde las decisiones ancestrales, aquellas que marcaron tu linaje y tu alma, se encuentran de frente con un horizonte infinito de nuevas y emocionantes posibilidades. ¿No es esto acaso la danza más sublime del ser? Eso es, precisamente, lo que se siente al experimentar una convergencia de líneas de tiempo, una especie de embudo sutil, pero ineludible, donde las diferentes versiones de ti mismo, quien de nosotros no ha tenido múltiples facetas, comienzan a congregarse en el mismo espacio interno de tu ser. Imagina la versión de ti que sobrevivió a duras pruebas, erigiéndose resiliente de las cenizas, aquella que se ocultó, temerosa y vulnerable, en las sombras de la inseguridad, la que se sacrificó, con un corazón noble pero a menudo olvidado, la que soñó sin límites,
con una imaginación desbordante que desafiaba la realidad a la que se resignó, aceptando un destino que quizás no era el suyo, la que se reveló, con la fuerza indomable de quien busca la libertad, y finalmente, la que amó sin medida, sin reservas, abriendo el corazón a la plenitud, incluso a costa del dolor. Todas ellas, esas distintas expresiones de tu alma, comienzan a unirse, a fusionarse en el santuario íntimo de tu conciencia. Ante este fenómeno, tu mente, siempre analítica, lo interpreta como una presión incesante, un peso cognitivo que se posa sobre tus pensamientos. Tu cuerpo, ese fiel guardián de tus experiencias, lo siente como una tensión profunda, un anudamiento de los músculos y los nervios que se resiste a relajarse. Tu corazón, el epicentro de tus emociones, lo registra como una inquietud persistente, un desasosiego que no encuentra consuelo ni calma. Pero tu alma, esa sabia y eterna guía interna, lo reconoce al instante como una señal inequívoca, un mensaje codificado de que algo trascendental está aconteciendo en tu interior. Cuando las líneas de tiempo convergen, lo que habías postergado, lo que guardaste celosamente para más tarde, ya no puede esperar más. Los asuntos pendientes, las viejas decisiones no resueltas, emergen con una fuerza impetuosa, manifestándose como emociones repentinas e inexplicables que te asaltan sin previo aviso. ¿Acaso no te has preguntado por qué esa ola de tristeza o ira aparece de la nada? Y las antiguas promesas internas, esos juramentos silenciosos que te hiciste a ti mismo en lo más profundo de tu ser, se hacen sentir ahora como esa ansiedad persistente que te acompaña, recordándote el desajuste entre tu anhelo y tu realidad actual. La razón detrás de todo esto es, en su esencia, sorprendentemente sencilla. Tu sistema completo, en su infinita sabiduría, está en un proceso de selección, sintonizándose con una frecuencia de vida superior, más elevada, más auténtica, y como un mecanismo de depuración natural. Todo aquello que ya no resuena con esa nueva vibración, todo lo que es incompatible con tu crecimiento y tu evolución, comienza inexorablemente a desprenderse, a liberarse de ti, como las hojas secas de un árbol en otoño. La purga se activa, no como un castigo, sino como una necesidad imperiosa, porque ya no puedes seguir sosteniendo el mismo personaje que interpretaste, esa máscara social que tanto te costó construir. Ya no puedes seguir cargando con el mismo miedo, ese viejo compañero que te limitaba. Ya no puedes, ni debes, vivir bajo el mismo guión preestablecido que te dictaron. Y esto no sucede porque haya algo intrínsecamente mal contigo, o porque estés fallando. Al contrario, ocurre porque estás creciendo, expandiéndote a una velocidad tan vertiginosa y sublime que lo viejo, lo que antes te definía, se resquebraja y se desprende, como una piel que ya no te sirve, una cáscara que ha quedado pequeña ante la magnificencia de tu ser. Y aquí reside una verdad profunda que casi nadie te explicó, un secreto susurrado por tu alma. Esa presión invisible que sientes, ese torbellino interno, no es un problema aislado de tu personalidad, ni un defecto de carácter que debas corregir, ni mucho menos una señal de que estás fracasando en la vida. Esa presión, en la mayoría de los casos, es precisamente la fricción exacta que surge, el crujido de la transformación, cuando tu alma, desde lo más profundo de tu ser, empuja con una fuerza inquebrantable hacia la expansión, mientras que la vida, en el exterior, aún se aferra y mantiene las viejas formas, las estructuras conocidas que ya no te contienen. ¿No has sentido acaso esa tensión interna entre lo que eres y lo que se espera que seas? Es, en esencia, el sonido silencioso, casi imperceptible pero ineludible, de dos realidades coexistiendo, pugnando por ocupar el mismo espacio sagrado dentro de ti. Por un lado, una vieja realidad, grabada en tus células, que te enseñó a sobrevivir a través del control riguroso, la anticipación constante de peligros, las alertas permanentes,
las estrategias defensivas y el uso de máscaras para protegerte. Y por el otro, una nueva realidad que emerge con una vibración más elevada, más pura, más auténtica, en la que ya no puedes permitirte vivir fragmentado, dividido en compartimentos estancos, oculto tras velos de inseguridad o disminuido en tu esencia más profunda simplemente para ser aceptado o amado. La convergencia, ese punto de inflexión transformador, se materializa cuando tu alma, con una decisión inquebrantable, decreta que ya no quiere limitarse a soportar la vida, a simplemente aguantar las circunstancias. No, su anhelo es mucho más profundo, desea encarnarse plenamente. Quiere habitar por completo tu existencia. Desea que tus decisiones, tu trabajo, tu cuerpo, tu energía, tus relaciones y tu voz dejen de funcionar como compartimentos separados y aislados. Y en el momento en que tu alma toma esa elección trascendental, comienza a traer de vuelta, a recuperar y a reintegrar todos esos preciosos fragmentos de ti mismo que se dispersaron a lo largo del tiempo. Esa parte de ti que se congeló, que se petrificó de miedo o dolor, cuando algo te hirió profundamente y nadie estuvo allí para sostenerte, para ofrecerte consuelo. Esa parte que se acostumbró a no pedir, a no alzar la voz por sus necesidades, porque pedir era percibido como peligroso, como una señal de debilidad que podía llevar al rechazo. Esa parte que eligió el silencio sepulcral, que se autoimpuso la mudez, para no ser abandonada, para no perder el afecto de quienes la rodeaban. Esa parte que se hizo pequeña, que se encogió en su esencia, para que los demás se sintieran cómodos, para no eclipsarlos con su luz o su verdad. Y, finalmente, esa parte que, en lo más profundo de su ser, en un pacto secreto y sagrado, se prometió a sí misma que un día, en un futuro no muy lejano, se amaría sin negociaciones, sin condiciones, sin reservas, sin importar las expectativas externas. Por eso, la sensación es la de un embudo, una espiral que se estrecha inexorablemente la vida, con su sabiduría infinita. Comprime el espacio para que no puedas escapar por la misma vieja grieta, por la misma ruta de evasión a la que solías recurrir. La vieja mente, por su parte, esa fábrica de pensamientos y preocupaciones, anhela desesperadamente distraerse, huir de la confrontación, buscar explicaciones lógicas, anticipar cada posible escenario, multiplicar teorías complejas, buscar culpables externos o internas, buscar garantías y certezas en un mundo incierto. La vieja mente simplemente no puede soportar el vacío vertiginoso que se extiende entre lo que fue y lo que aún no ha terminado de revelarse por completo. Pero el alma, en su infinita sabiduría y paciencia, sí puede soportar ese vacío, esa incertidumbre, porque el alma no vive anclada en el control, en la necesidad de tener todo bajo su dominio. El alma vive y respira en la verdad más pura y esencial. Y cuando el alma, por fin, toma el timón de tu existencia, te empuja con una fuerza suave pero inquebrantable hacia un punto interno de no retorno, un lugar sagrado donde la evasión, la huida, simplemente ya no sirve, ya no tiene cabida, y la confrontación con tu verdad se vuelve inevitable y necesaria. Cuando las líneas de tiempo convergen, algo verdaderamente profundo, trascendental y transformador ocurre en tu ser, aquello que hasta ahora has llamado yo, esa identidad tan arraigada y conocida, comienza a ser cuestionado, interpelado, revisado por algo mucho más grande, más vasto, más antiguo, que reside ya, latente y poderoso, dentro de ti mismo. Porque tu identidad previa fue, en gran medida, una arquitectura intrincada, diseñada meticulosamente para operar y funcionar de manera óptima en escenarios específicos, cuidadosamente delimitados. Hablamos de ese yo que aprendió con devoción a complacer a los demás, a ser un espejo. De sus expectativas, ese yo que se hizo experto en soportar las cargas más pesadas, en resistir con estoicismo las adversidades,
en aguantar todo aquello que le era impuesto ese yo que asumió la tarea hercúlea de cargar con cada responsabilidad, cada dolor ajeno, cada demanda a ese yo que se forjó en la idea de ser inquebrantable, fuerte, porque la creencia arraigada era que nadie más, absolutamente nadie, vendría a tu rescate, que debías valerte por ti mismo. Ciertamente, ese yo fue, en su momento, indispensable, incluso de una heroicidad silenciosa, una estrategia vital para la supervivencia. Sin embargo, y este es el punto crucial, no era tu verdad integral, tu esencia completa. Era apenas una faceta cuidadosamente elaborada de ti. Una versión calibrada y diseñada específicamente para un mundo de vibraciones donde el afecto, la aceptación y el valor eran monedas de cambio, siempre sujetos a condiciones y a una larga lista de expectativas implícitas o explícitas. Y es entonces, precisamente, cuando una línea temporal superior, un destino más elevado y auténtico, intenta anclarse en tu presente, cuando esa identidad tan arraigada comienza a resquebrajarse, a mostrar sus primeras fisuras, no porque sea inherentemente defectuosa o mala en sí misma, sino porque ya no posee la envergadura, el espacio vital, para albergar la magnitud de lo que estás a punto de manifestar, de ser, de desplegar en toda tu plenitud. Y allí, precisamente en ese punto de fricción entre lo que fuiste y lo que serás, nace la inconfundible y a menudo abrumadora sensación de presión. La presión es, en esencia, la expansión misma, poderosa e imparable, pugnando por manifestarse dentro de un molde que, evidente y dolorosamente, ya no te contiene, que te oprime, que te ahoga. La presión es la chispa indomable de tu conciencia, una luz intrépida que busca penetrar con una determinación inquebrantable en esos rincones recónditos y oscurecidos de tu ser, donde antaño el miedo había erigido su trono y gobernaba sin cuestionamiento alguno. En el sendero de muchas personas, esta convergencia se percibe como una urgencia sorda, un llamado inarticulado que carece de palabras formales, como si el alma misma, desde las profundidades más sagradas de tu ser, golpeara incansablemente la puerta de tu conciencia, clamando con una voz inaudible pero potente, con una autoridad que no admite réplica. Ya no se puede posponer más. No puedes seguir habitando en medias verdades que te fragmentan, que te dejan a medio camino de tu autenticidad. No puedes continuar negociando tu propia paz interior como si fuera un bien transable, una concesión que puedes hacer o deshacer a tu antojo. No puedes dilatar más tu proceso de sanación, que te espera paciente, que clama por ser atendido. No puedes seguir denominando normal a aquello que te vaciaba, que te consumía hasta la médula, que te dejaba exhausto y sin energía. Y es crucial entender que no se trata de que el mundo exterior esté lanzando sus ataques contra ti. No es una agresión externa ni un castigo universal, es tu propio universo interior, vasto, indomable y sabiamente orquestado, el que te convoca, te implora a un estado de coherencia, a una alineación profunda y sin fisuras entre tu ser esencial y tu manifestación en el mundo. En el nivel más sutil y etéreo, esta convergencia actúa también como una suerte de juicio vibracional, no de índole moral, que condene o absuelva, sino puramente energético, una calibración profunda de tu resonancia. Cada hábito arraigado en tu rutina, cada vínculo forjado en tus relaciones interpersonales, cada decisión que has tomado en el pasado, cada creencia que has abrazado y defendido, todo comienza a ser escrutado meticulosamente por tu propio campo energético, como si una inteligencia superior y compasiva planteara una serie de preguntas fundamentales, casi ontológicas. Esto sostiene la vida en su plenitud, nutre tu vitalidad, o perpetúa el miedo, la contracción, la limitación. Esto expande tu destino hacia horizontes infinitos, desplegando tu máximo potencial, o lo constriñe a límites preestablecidos, a un camino menor. ¿Es esto verdaderamente tuyo?
una expresión auténtica y original de tu esencia, o es una herencia inconsciente, un patrón programado por otros que sigues replicando. Nace desde la incondicionalidad expansiva del amor, desde la urgencia restrictiva de la mera supervivencia. Es por ello que todo aquello que había sido cuidadosamente almacenado en los recovecos de tu inconsciente, ahora brota con fuerza imparable a la superficie de tu conciencia. Lo que fue reprimido durante eones emerge con una necesidad vital de ser visto y reconocido. Lo que permaneció inexpresado, silenciado por el miedo o la convención, empuja con una vehemencia que no puede ser contenida, que busca su voz porque el alma, en su infinita sabiduría y su amor incondicional, no te está infligiendo un castigo, no es una punición divina por errores pasados. Te está organizando, te está reordenando desde lo más profundo de tu ser, como un jardinero que desmaleza con ternura, con una paciencia milenaria, para permitir que florezca lo que realmente debe ser, lo que está destinado a brillar. Y aquí hay un punto que cala hondo, que va directo al corazón de la cuestión, que merece ser grabado a fuego en tu memoria. La convergencia no es únicamente una portadora de dolor, de esa punzada aguda y a veces insoportable que precede a toda verdadera transformación. Es, fundamentalmente, un vector de retorno, de una reconexión esencial, de una recuperación profunda. Es el retorno de tu intuición más pura y ancestral, esa brújula interna infalible que nunca se equivoca, el retorno de tu dignidad intrínseca, esa soberanía de tu ser que quizás te fue arrebatada o que tú mismo entregaste, el retorno de tu verdad más auténtica y resplandeciente, esa esencia que no necesita máscaras, el retorno de esa parte inmutable de ti que, en lo más profundo de su sabiduría, siempre supo, sin dudarlo un instante, que merecías una existencia más genuina, más honesta, más alineada con tu brillo interior y tu propósito. Por eso, aun cuando el proceso se manifieste con una intensidad que duele en lo más íntimo de tu alma, algo en ti, a un nivel casi subconsciente y paradójicamente liberador, reconoce también una extraña y sutil especie de alivio, una liberación silenciosa que se esconde detrás de la aflicción, como si en lo más recóndito de tu ser sintieras, con un murmullo apenas perceptible, una exclamación largamente esperada, un suspiro de rendición y gratitud. Al fin esto se está moviendo, cobrando impulso, no está estancado. Al fin algo se está desquebrajando, cediendo, abriendo paso a lo nuevo. Al fin dejo de sostener, con un esfuerzo titánico y vano, aquello que, en realidad, nunca me sostuvo a mí, que me pesaba en lugar de elevarme. Numerosas almas, en este delicado y a menudo confuso tránsito, sienten una profunda culpa cuando lo viejo, lo conocido, lo que les daba seguridad, comienza a desmoronarse, a ceder ante la presión de lo nuevo y lo desconocido, porque fueron meticulosamente adiestradas, programadas por la sociedad y la cultura, para creer que mantener todo en pie, por muy obsoleto, dañino o falso que fuera, era su responsabilidad ineludible, su cruz personal, su deber absoluto. Pero la convergencia llega para infundirte una lección de carácter radical, transformadora hasta la médula, que te libera de esas cadenas invisibles. Tú no viniste a este plano existencial para ser el pilar que sostiene estructuras muertas, fachadas sin vida, sistemas caducos o relaciones tóxicas. Tú viniste para encarnar la vida misma, para ser un torbellino viviente de energía, de creación, de alegría, de autenticidad. Y si tu sistema energético, en su sabia autodeterminación, está seleccionando de forma inherente una frecuencia vibratoria más elevada, más luminosa, más expansiva, más acorde con tu verdadero ser, no puedes, bajo ninguna circunstancia, pedirle que siga arrastrando o sosteniendo aquello que era perfectamente compatible con tu versión herida, con esa identidad forjada en el dolor, la limitación y la supervivencia, esa que te constreñía y no te permitía volar. Tu energía vital,
Ese caudal inagotable que te anima y te impulsa, ya no está diseñada para meramente sobrevivir. Para existir en un modo de autoprotección constante y perpetuo, está intrínsecamente diseñada para despertar, para eclosionar en todo su potencial, para iluminar cada rincón de tu ser y del vasto mundo que te rodea. Así que, si te sientes invadido por esta presión interna, por este torbellino de sensaciones incomprensibles, por favor, no te insultes a ti mismo, no invalides tu experiencia, no te reduzcas a la simplista y limitante etiqueta de estoy ansioso como si esa fuera la explicación final y concluyente de todo tu complejo proceso. La ansiedad, en muchísimos casos, lejos de ser un mero trastorno que deba ser silenciado, es el lenguaje elocuente y visceral de tu cuerpo en plena transición. Un mensaje orgánico que te grita con urgencia: estoy liberando con fuerza el viejo modo de existir, las viejas estructuras que me contenían y me limitaban, y el nuevo aún no ha logrado estabilizarse por completo. No ha echado raíces firmes, no ha tomado su forma definitiva. Es, en esencia, un puente vibrante entre dos realidades que se disuelven y se manifiestan, una contracción necesaria, a veces dolorosa, antes de un nuevo nacimiento, un umbral sagrado que estás cruzando con valentía hacia lo desconocido y lo sublime. Y si hoy lo viejo se resquebraja, se desgarra como una piel que te queda estrecha, que ya no te contiene, que te asfixia y te impide respirar libremente, es porque te estás expandiendo de una manera profunda e irreversible, no por un capricho espiritual pasajero o una moda efímera que pronto se desvanecerá, sino porque ha llegado ese momento interno ineludible, ese punto de no retorno en el que ya no puedes, por más que lo intentes, fingir ser alguien que simplemente no eres, que no resuena con tu verdad más íntima, con la esencia de tu alma. La convergencia es, en última instancia, ese punto culminante y decisivo donde la vida misma, personificada en su sabiduría ancestral y su amor incondicional, te mira fijamente a los ojos de tu alma y te interpela con una pregunta penetrante, de una profundidad abrumadora que exige una respuesta sincera. ¿Vas a seguir existiendo como alguien que meramente se adapta a las circunstancias externas, a las expectativas ajenas, a las limitaciones impuestas, renunciando a tu poder? ¿O vas a comenzar a vivir con toda tu fuerza, tu luz y tu soberanía, como alguien que ha recordado, que ha reconectado con la esencia de quien verdaderamente es, en su magnificencia y su autenticidad? La purificación de los chakras inferiores y el verdadero origen de lo que tiembla en tu interior, y en este viaje de purificación profunda, es crucial comprender que la purga generacional definitiva, ese barrido de lo ancestral y lo obsoleto, de las viejas programaciones y traumas colectivos, suele comenzar desde abajo, desde los cimientos mismos de tu ser, porque la raíz de la humanidad, a lo largo de incontables eras, ha habitado en un perpetuo modo de supervivencia, un estado de alerta constante, de escasez y de miedo que ha dejado una huella indeleble en nuestro ADN energético. El primer territorio que se reordena, que se calibra con una precisión asombrosa para alinearse con tu nueva frecuencia, es tu base energética fundamental, el chakra raíz, el chakra sacro y el plexo solar. En el chakra raíz Muladhara, ese ancla vital que te conecta con la tierra y con tu sensación intrínseca de seguridad, residen profundamente incrustados los miedos primarios relacionados con la seguridad existencial, la escasez material y emocional, el terror al abandono más profundo, la percepción constante de una amenaza latente que te acecha, todo ello encapsulado en la resonancia de la frase «no estoy a salvo». Cuando este centro energético comienza a limpiarse, a liberarse de sus viejas cargas, de sus memorias de trauma, pueden emerger a la superficie preocupaciones financieras intensas y desproporcionadas, una abrumadora sensación de inestabilidad que te hace sentir a la deriva, una alerta corporal constante que te mantiene en vilo, una hipervigilancia exacerbada ante cualquier estímulo,
y una tensión palpable y persistente en las piernas y las caderas que se resiste a ceder. Esto, lejos de ser un retroceso o una regresión a viejos patrones de miedo, es en realidad la poderosa expulsión, la liberación catártica y necesaria, de la memoria del miedo que había estado encapsulada en tus células, en tus huesos, en tu psique profunda, buscando su salida para dejar espacio a la nueva confianza. En el chakra sacro svadhisthana, ese cáliz de nuestras emociones, nuestra creatividad y nuestra conexión con los demás, se encuentran almacenados, como en un santuario subacuático de nuestro inconsciente, el duelo no procesado, la culpa que pesa como una losa, la vergüenza silente y paralizante, el dolor emocional ancestral que atraviesa generaciones enteras, las heridas profundas de los vínculos y los lazos rotos, y las memorias colectivas del clan familiar que nos influencian sin que lo sepamos. Cuando este chakra se somete a su purificación, a su limpieza liberadora, es común experimentar episodios de llanto sin una causa aparente, una extraña nostalgia que te envuelve sin motivo conocido, irritabilidad inusitada, oleadas repentinas de tristeza que te asaltan como mareas, o un miedo difuso que carece de una narrativa clara, que no se ancla en ningún evento presente, pero que se siente real y palpable. No hay que alarmarse, es simplemente el agua vieja, estancada y cargada de emociones no resueltas, la que está saliendo a borbotones de tu sistema, arrastrando consigo todo lo que ya no te pertenece, lo que ya no sirve a tu evolución ni a tu bienestar emocional. En el plexo solar Manipura, el centro de nuestro poder personal, nuestra voluntad y nuestra autoconfianza, se hallan meticulosamente guardadas las huellas indelebles de la impotencia experimentada, los ecos de la sumisión forzada, las cadenas invisibles de control externo que nos ha moldeado y condicionado, y el aprendizaje sutil, pero devastador, de apagar tu propia luz, de silenciar tu poder inherente, de encoger tu brillo para poder encajar en un mundo que no estaba listo para tú. Atenasited. Cuando este chakra se recalibra, cuando recupera su equilibrio original y su fuerza inherente, pueden surgir dudas paralizantes sobre tu valor o tus decisiones, una tensión estomacal que se siente como un nudo persistente, una necesidad imperiosa y a menudo incontrolable de controlar cada aspecto de tu entorno y de los demás. Un deseo irrefrenable de huir de situaciones desafiantes o de defenderte con uñas y dientes de amenazas percibidas o reales. Pero es fundamental entender que esto no es una manifestación de debilidad, no es un retroceso, es, por el contrario, tu poder esencial que está regresando con una fuerza inusitada, abrumadora, y tu cuerpo, en su infinita sabiduría y su capacidad de adaptación, está aprendiendo a contenerlo, a integrarlo, a vibrar con esta nueva magnitud de energía, a familiarizarse con su propia soberanía. Así que, cuando sientas que la tierra bajo tus pies se tambalea, que el suelo se mueve de una manera desconcertante, que tus cimientos se tambalean, no siempre es el mundo exterior el que está en convulsión o en caos, es tu propia base energética, tu anclaje fundamental, que se está reorganizando desde sus cimientos, reajustándose a una nueva verdad vibratoria, a una nueva forma de estar en el mundo. Estás, ni más ni menos, transformando la estructura misma de tu vida, el soporte que la sostiene y le da forma. Y eso, inevitablemente, se percibe como una sacudida, un temblor profundo, a veces desconcertante, antes de que una nueva y más sólida estabilidad, una más auténtica y alineada, pueda finalmente asentarse y echar raíces profundas. La purga, este proceso de liberación profunda y esencial, se inicia desde abajo precisamente porque es allí, en las capas más profundas de nuestro ser colectivo e individual, donde la humanidad ha guardado y acumulado todo aquello que no pudo resolver en su momento, todo lo que quedó pendiente y latente, todo el dolor y el trauma que no pudo ser procesado. Tu base energética, ese cimiento de tu existencia, es comparable al sótano de una casa antigua,
venerable y llena de historias, pero también de olvidos. Es el lugar donde se amontonan esas cajas que nadie se atrevió a abrir por miedo a lo que contenían, donde el ya lo resolveré más tarde se convierte en una montaña de procrastinación emocional y espiritual, donde se ocultaron, con una delicadeza dolorosa y por instinto de supervivencia, aquellas memorias que dolían demasiado para ser enfrentadas, para ser miradas a la luz del día y sanadas. Por lo tanto, cuando una transformación real de frecuencia vibratoria hace su entrada triunfal en tu realidad, cuando una nueva etapa de evolución se presenta ante ti, lo primero que se reordena, que se calibra y se reajusta con una urgencia primordial, no son las esferas elevadas, lo místico o lo etéreamente bello, por mucho que deseemos que así sea. Lo que se reorganiza con una urgencia vital es aquello que sostiene absolutamente todo lo demás, aquello que te permite avanzar con confianza tu sentido intrínseco de seguridad en la vida, esa sensación de anclaje que te permite sentirte protegido, amado y sostenido en este vasto universo. La limpieza de los chakras inferiores es, en esencia, el momento cumbre en el que tu cuerpo, ese templo sagrado que habitas y que te acompaña en esta encarnación, deja de ser un campo de batalla silencioso, una zona de conflicto interno y constante donde se libran guerras invisibles, y comienza, por fin, a transformarse en un verdadero hogar, un santuario de paz, de pertenencia y de aceptación. Pero para que esta metamorfosis profunda pueda tener lugar, para que esa morada pueda ser construida sobre cimientos firmes y verdaderos, todo aquello que no era hogar, todo lo que te perturbaba, lo que te restaba energía, lo que te hacía sentir ajeno, debe salir a la luz, debe ser expulsado de tu sistema con decisión. Y el proceso de sacar todo esto a la superficie, de desenterrar las sombras, no siempre es estético, ni agradable, ni pulcro. De hecho, a menudo se manifiesta de maneras que pueden parecer temblor incontrolable que sacude el cuerpo desde lo más profundo, sudor frío que perla la frente y empapa la piel, una opresión sofocante en el pecho como si un peso invisible aplastara el corazón y los pulmones, y esa incómoda sensación de una hipervigilancia instintiva, un estado de alerta sin razón aparente. Parece ser la mente, esa incansable buscadora de lógica y orden, esforzándose desesperadamente por hallar una explicación racional, un hilo conductor que justifique esta tormenta interna. ¿Acaso no es aterrador para ella contemplar la posibilidad de que la raíz de esta inquietud no sea un simple pensamiento o una preocupación pasajera, sino algo mucho más profundo? ¿Y si la causa trasciende lo psicológico, adentrándose en las dimensiones de lo energético, lo ancestral, lo transgeneracional, un eco lejano de experiencias que no son propias pero que residen en la esencia misma de nuestro ser? El chakra raíz, ese pilar fundamental en la base de nuestra existencia, no es meramente un registro de tu historia personal, de los eventos que han marcado tu trayectoria individual. No, su alcance es mucho más vasto, abarcando la mismísima saga de la humanidad, la historia milenaria de nuestra especie. Imagina, por un momento, que en su núcleo reside una memoria colectiva, un vasto archivo de la experiencia humana desde las crónicas de supervivencia más primarias y brutales hasta las cicatrices dejadas por incontables persecuciones, las mordeduras del hambre más desoladora, la furia de invasiones devastadoras, la punzada de traiciones desgarradoras, el peso de injusticias flagrantes y la desolación de pérdidas irrecuperables. Y esta memoria, ¿cómo se manifiesta? No siempre como imágenes nítidas o relatos explícitos que tu mente moderna pueda recordar conscientemente. No, en cambio, se incrusta, se codifica profundamente en las intrincadas redes de tu sistema nervioso, funcionando como un patrón de alerta constante, una especie de sistema de seguridad biológico que, a menudo, opera en segundo plano, dictando reacciones y sensaciones sin que sepamos por qué. Podría ser, entonces,
que lo que percibimos como ansiedad personal sea en realidad un eco vibracional de eones de historia colectiva? Por ello, cuando el chakra raíz comienza su proceso de purificación y sanación profunda, no siempre esperes que surjan recuerdos nítidos y detallados, como flashes de un pasado olvidado. A menudo, lo que emerge de forma directa y potente es el instinto puro, esa sabiduría primordial del cuerpo que se pone en estado de alerta, una especie de cuerpo en guardia que reacciona antes de que la mente pueda procesar. Esa hipervigilancia que se manifiesta durante la purga de la raíz es comparable a una antigua alarma, un sistema de seguridad que ha estado activo durante generaciones y que, por fin, está siendo desconectado, desmantelado pieza por pieza. Pero, ¿qué sucede antes de que un sistema tan complejo se apague por completo? Generalmente, y aquí radica la paradoja, el sonido de esa alarma se vuelve mucho más estridente, más intenso, casi ensordecedor. Esto ocurre porque el sistema nervioso, en su sabiduría intrínseca, necesita liberar y descargar toda esa electricidad acumulada, la energía residual de un miedo ancestral que ha estado pulsando silenciosamente en nuestras células durante incontables vidas. Es como un fusible que se quema ruidosamente antes de que la corriente se corte del todo, permitiendo una liberación catártica de esa tensión reprimida. De ahí que estas sensaciones se manifiesten de manera tan palpable y a menudo incómoda en las piernas, que parecen inquietas o pesadas en las caderas y la pelvis, donde a veces se siente una rigidez o una presión inexplicable en el colon, que puede reaccionar con malestar digestivo, y en la zona lumbar, la parte baja de la espalda, que se siente tensa o dolorida. Es como si tu propio cuerpo, con cada fibra y cada hueso, estuviera articulando un mensaje profundo y conmovedor: he sostenido la vida, la he aferrado con todas mis fuerzas, a través de innumerables desafíos y pruebas. Hice lo mejor que pude para mantenernos a salvo. ¿Y ahora, se me pide que confíe? ¿Se me pide que suelte? Para una raíz herida, que ha aprendido a sobrevivir a través de la constante vigilancia y la autosuficiencia forzada, la idea misma de confiar, de soltar el control, se percibe inicialmente como un acto de extrema vulnerabilidad, una amenaza existencial. Es un salto al vacío que, en un principio, se siente inherentemente peligroso, activando todas las alarmas de un sistema que ha estado programado para protegerte, cueste lo que cueste. Las preocupaciones financieras, ese nudo constante en el estómago, y la abrumadora sensación de inestabilidad que a menudo nos asalta, ¿son realmente solo eso? No, en realidad, son la manifestación contemporánea, la cara moderna de un miedo mucho más primitivo y ancestral que yace en lo más profundo de nuestra psique. No se trata meramente de la cantidad de ceros en tu cuenta bancaria o de la fluctuación de los mercados. Es un eco vibracional, la memoria celular de épocas remotas donde la escasez era una amenaza constante, la angustia de no tener alimento para subsistir, la desesperación de carecer de un refugio seguro ante las inclemencias del tiempo o los depredadores, el aislamiento aterrador de no pertenecer a una tribu que brindara apoyo y calor, la vulnerabilidad de no contar con protección frente a peligros inminentes. El dinero, en este complejo tapiz de la existencia, es simplemente el símbolo actual, la divisa contemporánea que empleamos para cuantificar esa supervivencia. Pero la raíz del temor, el latido subyacente, es mucho más arcaico y visceral. Por lo tanto, lo que está emergiendo y agitándose en tu interior no siempre guarda una relación directa y exclusiva con el saldo de tu cuenta bancaria o con las vicisitudes económicas actuales. No, va mucho más allá, conectándose con un pacto de defensa interno profundamente arraigado, un conjunto de estrategias y mecanismos de protección que forjaste, quizá inconscientemente, en épocas pasadas para sobrevivir. Este pacto, que en su momento fue esencial para tu protección, ahora se ha vuelto incompatible, casi obsoleto, frente a la nueva frecuencia vibratoria que estás alcanzando.
Es como intentar usar un mapa antiguo para navegar un terreno que ha sido completamente transformado, un programa de software desactualizado en una máquina de última generación. ¿Cómo podría esa vieja estructura sostener la expansión y la luz que ahora buscas encarnar? De ahí que, cuando la ansiedad se eleva como una marea interna, una parte de ti, esa parte programada para la supervivencia, se lanza desesperadamente a la búsqueda de amenazas externas o internas que puedan justificar esta avalancha emocional. Busca un porqué, un culpable, un motivo lógico que dé sentido a este torbellino. Pero la purificación de la raíz no es un proceso que necesite ser justificado por una razón externa, es, fundamentalmente, un proceso de liberación. No se trata de encontrar un argumento, sino de soltar una carga. Y esta liberación, debemos ser honestos, a menudo duele. ¿Por qué? Porque implica la ardua tarea de soltar el control férreo que hemos ejercido durante tanto tiempo, de renunciar a esa hipervigilancia constante que nos ha mantenido en un estado de alerta perpetua. Significa desaprender la arraigada creencia de que solo podemos sobrevivir, solo podemos estar a salvo, si estamos constantemente anticipando el desastre, si vivimos siempre con un ojo puesto en el horizonte de la posible calamidad. Es romper un hábito neuronal de siglos, y ese rompimiento, aunque liberador, es inherentemente incómodo. Y aquí se revela el giro sagrado, el punto de inflexión trascendental en este viaje, lo que está siendo expulsado, lo que tu chakra raíz está liberando con cada temblor y cada lágrima. No es una parte tuya que te debilita, sino el viejo programa de supervivencia, ese sistema operativo ancestral que te mantuvo a flote y te permitió existir en una vibración antigua, en un paradigma de escasez y amenaza constante. Y a medida que ese antiguo programa se desactiva, ¿qué es lo que empieza a ingresar, a infundir cada célula de tu ser? Es una seguridad mucho más profunda, una certeza inquebrantable que trasciende lo material, la seguridad vibracional. Esa paz que emana de tu propia frecuencia, la seguridad del ser, la confianza innata en tu propia existencia, la certeza interna, esa convicción profunda de que eres sostenido y amparado por el universo, incluso cuando las mareas de la vida cambian, incluso cuando el terreno bajo tus pies parece moverse. Es un ancla que se hunde no en el suelo, sino en el corazón mismo del cosmos. Cuando el chakra sacro, el centro de nuestra creatividad, nuestras emociones y nuestra sexualidad, comienza su propia purificación, las emociones no emergen de forma lineal o predecible, lo hacen en oleadas, como mareas poderosas que pueden barrer con todo a su paso. Y la mente, esa guardiana incansable de la lógica y el control, se asusta, ¿cómo no? Se siente amenazada porque se encuentra ante una emoción que no tiene una historia visible, una narrativa clara a la que aferrarse. Parece irracional, sin sentido, desproporcionada. ¿Cómo procesar algo que no encaja en sus categorías conocidas? Pero no es irracional, ni mucho menos es, en su esencia más profunda, transgeneracional. Es el cauce de un río antiquísimo, cargado con las aguas de incontables generaciones, que por fin encuentra una salida, un desbordamiento necesario para liberar lo que ha estado estancado. Es la emoción colectiva de nuestros ancestros, que ahora, a través de ti, busca su propia liberación. ¿Acaso la mente puede comprender la magnitud de un río que ha fluido por milenios antes de encontrar su mar? Una nostalgia extraña, un anhelo profundo e inexplicable. Es un síntoma recurrente y muy común durante la purga sacra. ¿Has sentido alguna vez esa punzada de añoranza por algo que no sabes exactamente qué es? Es una nostalgia que no se aferra a un recuerdo concreto de tu vida personal, sino a la idea de un hogar que quizás nunca existió en el plano físico, o el melancólico recuerdo de una vida que, conscientemente, no puedes traer a la memoria. Esa es la forma en que el chakra sacro recuerda, no a través de la memoria mental y sus imágenes, sino de manera vibracional, a través de la resonancia del ser. Es el eco de la sensación de haber sido verdaderamente libre,
de haber amado sin miedo ni reservas, de haber creado sin censura ni limitaciones. Y, simultáneamente, en ese mismo acto de recuerdo, surge un llanto silencioso, una profunda tristeza por todo aquello que tuvo que ser silenciado, reprimido y constreñido para poder encajar en un sistema, en una sociedad, en una cultura que, a menudo, valoraba más la razón que la expresión auténtica del sentimiento. Es la paradoja de anhelar lo que fuimos y llorar por lo que perdimos para sobrevivir. La irritabilidad, ese estado de ánimo volátil y a menudo injustificado, también hace su aparición estelar. ¿Por qué? Porque el chakra sacro es el repositorio de la vergüenza, ese sentimiento profundo que nos hace sentir indignos o defectuosos. Y la vergüenza, cuando finalmente se atreve a salir a la superficie para ser liberada, a menudo se disfraza, se mimetiza con la máscara de la ira. Es más fácil sentir y expresar enojo que admitir la profunda vulnerabilidad de la vergüenza. ¿No es así? Cuando esta vergüenza se purga, es natural que tu sistema, acostumbrado a protegerse, reaccione con defensas, con barreras emocionales. Sin embargo, detrás de esa defensa aparente, detrás de ese muro de contención, lo que realmente reside es una liberación inmensa, un alivio profundo que rompe las cadenas de lo reprimido. Y detrás de esa ira, de ese fuego que parece consumir, se encuentra el agua rescatada, la fluidez emocional que había sido contenida, la ternura que había sido negada. Es como un río que, tras un largo estancamiento, rompe la presa y fluye de nuevo con fuerza, llevando consigo la promesa de sanación y renovación. Cuando el plexo solar, ese centro de nuestro poder personal, nuestra voluntad y nuestra autoestima, se recalibra, se reorganiza a un nivel más elevado. La duda que asalta tu mente y tu espíritu no debe interpretarse como una debilidad intrínseca. No, la duda, en este contexto, es una manifestación del antiguo sistema, de esos patrones arraigados de la personalidad que intentan desesperadamente aferrarse al control, resistiéndose a ceder su dominio, mientras el nuevo fuego, esa chispa de tu auténtico poder, comienza a ascender con vigor. Por eso surge esa imperiosa necesidad de querer controlar cada aspecto de tu vida, cada detalle de tu entorno, cada resultado. ¿Por qué? Porque el control es, en su esencia, un sustituto artificial del poder genuino. Cuando no confías plenamente en tu poder interior, en esa fuerza innata que reside en ti, te inclinas a buscar seguridad y dominio en el mundo externo, en las circunstancias, en las personas. Es un intento de orquestar la realidad desde una posición de inseguridad, en lugar de irradiar tu verdad desde un centro de confianza inquebrantable. Pero cuando tu poder, ese poder auténtico y soberano, regresa y se asienta firmemente en tu centro, la necesidad de controlar lo externo simplemente se disuelve. Ya no es necesario aferrarse a las riendas de la vida con tanta fuerza. Sin embargo, y esto es crucial, la mente, con su lógica lineal y sus hábitos arraigados, necesita su propio tiempo para asimilar esta nueva realidad, para soltar su vieja programación y comprender que la verdadera seguridad no reside en la manipulación externa, sino en la resonancia interna. La tensión en el estómago, esa sensación constante de un nudo, una presión o incluso un vacío que a veces se transforma en un ardor punzante, es un síntoma muy común y directo de la recalibración del plexo solar, ya que este chakra se expresa físicamente en órganos vitales como el estómago, el hígado, el páncreas y el diafragma. Y se siente así precisamente porque estás en un proceso de aprendizaje profundo, estás aprendiendo a sostener tu propio fuego interno, tu brillo, tu verdad, sin derrumbarte ante la intensidad de tu propia esencia, sin cargar con la culpa de ser quien realmente eres, y sin el temor paralizante de eclipsar o intimidar a otros con tu luz. Es un acto de profunda autoafirmación que reconfigura tu fisiología y tu energía.
El deseo visceral de huir o de ponerte a la defensiva, de levantar muros ante el mundo, surge con fuerza porque el plexo solar es también el receptáculo de memorias profundas de dominación, de situaciones donde tu voluntad fue suprimida, donde te sentiste sometido o utilizado. Es el eco de experiencias pasadas donde tu poder fue usurpado o minimizado. Pero ahora, el plexo solar se levanta, se erige con una nueva fuerza, y proclama con una voz inquebrantable basta. Suficiente. Y ese suficiente, esa declaración de soberanía, se percibe a menudo como una intensidad arrolladora, una carga energética poderosa. A veces, esta intensidad puede sentirse engañosamente como ansiedad, un nerviosismo sin causa aparente, pero si miras más allá de la superficie, reconocerás que es tu dignidad, tu soberanía personal, regresando a casa, reafirmándose en tu ser. Es el rugido silencioso de tu alma que reclama su lugar legítimo. Cuando sientes que el suelo se mueve bajo tus pies, que tu realidad interna se sacude, no es un síntoma de colapso, sino una señal inconfundible de que tu base energética, ese cimiento invisible de tu existencia, se está reajustando, reordenando, encontrando una nueva alineación. Estás, en esencia, remodelando los fundamentos mismos de tu vida, y ese temblor, esa sacudida, no es un castigo divino ni una señal de que algo va mal. Al contrario, es un ajuste necesario, una recalibración profunda. Es la reconexión sagrada de tu cuerpo con la verdad esencial de quién eres, despojándote de capas de condicionamientos. Es la salida definitiva del modo de supervivencia, de esa existencia impulsada por el miedo y la reacción. Es el fin de la lealtad inconsciente a un dolor heredado, a un sufrimiento que no te pertenece pero que has cargado. Y, lo más importante, es el inicio, el amanecer, de una nueva seguridad, una certeza interna que ya no depende de que todo salga perfectamente en el exterior, sino de tu capacidad inquebrantable de estar anclado en ti mismo, arraigado en tu propia esencia, sin importar las circunstancias externas. ¿Qué mayor libertad podría existir que esta? Cuando esta base, este cimiento primordial, sea limpiado y purificado a fondo, no solo la ansiedad, esa vieja compañera, se calma y se disipa gradualmente, sino que algo mucho más profundo y trascendental ocurre. Tu destino es reescrito, redibujado desde una nueva plantilla vibracional. Porque un ser humano que ha cultivado una raíz segura, firme y resiliente, que ha liberado las aguas estancadas de un sacro libre y creativo y que ha encendido con fuerza las llamas de un plexo solar empoderado, ya no elige su camino desde la herida, desde el miedo o desde las carencias del pasado. No, su brújula interna se recalibra, y ahora elige, de manera consciente y auténtica, desde el alma, desde su verdad más elevada. Ya no vive para complacer expectativas externas, para encajar en moldes ajenos. Vive simplemente para ser, para encarnar su esencia más pura. Ya no se traiciona a sí mismo, silenciando su voz o sus deseos, con la esperanza de pertenecer a un grupo o a una idea. Ahora, pertenece a su propia verdad inquebrantable, a su autenticidad sagrada, sabiendo que en esa pertenencia a sí mismo reside su mayor fortaleza y su conexión más profunda con el todo. Eso es, precisamente, lo que está aconteciendo cuando sientes que todo tiembla en tu interior, que un terremoto silencioso sacude tus cimientos. Estás liberando, desvinculándote de ese antiguo contrato humano de supervivencia, un pacto forjado en la escasez y el miedo, que te dictaba cómo existir. Y, simultáneamente, estás firmando, con cada célula y cada latido de tu propio cuerpo, un nuevo contrato, el contrato de la presencia, de la plenitud del aquí y ahora, de la confianza en tu ser intrínseco. Y aunque el inicio de este proceso se sienta como un temblor, una disrupción de lo conocido, el resultado final es una estabilidad real, profunda y duradera.
Una paz que no está a merced de las fluctuaciones del mundo exterior, de sus crisis o sus alegrías efímeras, sino que emana de tu alineación interna, de tu conexión inquebrantable contigo mismo. Es la paz del guerrero que ha regresado a casa, sabiendo que su fortaleza reside en su propio centro. Olas solares, códigos de luz porque tu cuerpo a veces se siente sobrecargado. En periodos donde la actividad energética alcanza picos elevados, donde oleadas de energía cósmica y códigos de luz bombardean nuestro planeta, muchas personas altamente sensibles reportan una serie de síntomas que, a primera vista, se asemejan a una ansiedad amplificada, casi magnificada hasta el extremo. ¿Cuáles son estas manifestaciones? Un corazón que late desbocado, como un tambor de guerra en el pecho, un sueño interrumpido y fragmentado que no permite el descanso reparador, sensaciones de hormigueo o vibración en distintas partes del cuerpo, una inquietud que no encuentra asiento, una mente eléctrica que parece no poder desconectarse nunca, generando un torbellino de pensamientos, una imperiosa necesidad de silencio y aislamiento, un refugio de la cacofonía del mundo, una hipersensibilidad al ruido que antes pasaba desapercibido. Y, en general, una extraña e inexplicable sensación de nerviosismo que no parece tener una causa aparente, racionalmente justificable. Desde una perspectiva metafísica, es como si estas olas solares, estas emanaciones cósmicas, actuaran como un pulso vibratorio, una inyección de energía pura que impulsa y presiona a tu sistema, a cada una de tus células, a expandirse para poder contener y albergar una mayor cantidad de luz. ¿Y qué significa más luz en este contexto? Más luz es sinónimo de más verdad, de una verdad que ya no puede ser ocultada ni reprimida. Tu propia energía, estimulada por estas frecuencias elevadas, comienza a traer a la superficie, desde las profundidades del inconsciente, todo aquello que ya no puede, ni debe, permanecer oculto. Y el propósito de esta revelación no es castigarte, ni señalar tus defectos, sino, por el contrario, liberarte de las cargas que te han mantenido atado. Tu cuerpo, en este proceso, actúa como un traductor, un intérprete de estas energías sutiles. Si la frecuencia se eleva con demasiada rapidez o intensidad, el cuerpo, en su sabiduría instintiva, manifestará estos síntomas como una forma de procesar, integrar o liberar esa energía, creando lo que percibimos como una sobrecarga o esos sentimientos de ansiedad amplificada que son, en realidad, signos de una profunda transformación y ajuste vibratorio. Una expansión acelerada que busca armonía en cada célula de tu ser. El traductor se sobrecalienta momentáneamente, como un procesador que recibe demasiada información de golpe o un motor que ha sido exigido hasta el límite de su capacidad. En este estado de elevada intensidad, la manera en que decidimos interpretar lo que está sucediendo es crucial, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, categorizamos esta ebullición interna, este torbellino de sensaciones, como una amenaza inminente, una señal de peligro o colapso. Entonces, inevitablemente, todo nuestro sistema nervioso, cada fibra de nuestro ser, se tensa, se contrae, se prepara para la lucha o la huida, erigiendo muros de resistencia. Sin embargo, ¿qué pasaría si, con una sutil pero poderosa reorientación de la perspectiva, optamos por interpretarlo como un ajuste necesario, una calibración interna, un reacomodo esencial? En ese caso, nuestro organismo, esa máquina biológica de sabiduría innata, comenzará a aprender, a asimilar y a integrar estas nuevas energías o realidades con una fluidez y una adaptabilidad sorprendentes, permitiendo que la transformación ocurra de forma orgánica y menos traumática. Y aquí yace un secreto, una verdad profunda que, al ser comprendida, tiene el poder de reconfigurar por completo nuestra percepción y nuestra experiencia de malestar. Esa sensación tan a menudo evitada y temida, no es siempre un indicio de que algo anda mal o que estamos frente a un problema irresoluble. Para nada. En muchas ocasiones,
Y esta es la clave. El malestar es, en realidad, un sofisticado proceso de actualización del sistema, una fase indispensable de crecimiento y evolución. Piensa, por ejemplo, en la vibración fina e incontrolable que recorre un músculo justo antes de que éste adquiera una nueva capa de fuerza, preparándose para desafíos mayores. O, quizás de manera más vívida, en ese temblor casi liberador que experimentas cuando, finalmente, sueltas una carga pesada, una responsabilidad o una preocupación que habías arrastrado por tanto tiempo que se había mimetizado con tu propia identidad, convirtiéndose en tu normalidad hasta el punto de que olvidaste que era un peso. Ese temblor no es debilidad, sino la reverberación de una liberación profunda, el reajuste del cuerpo a un nuevo equilibrio sin esa carga. Tu sensibilidad, ese delicado instrumento de percepción, se ha vuelto exquisitamente más fina, más aguda, casi cristalina. Y cuando la sensibilidad se refina hasta este punto, ¿qué ocurre? Pues que todo aquello que es denso, lo que carece de ligereza o pureza, comienza a pesar de una manera abrumadora. Su gravedad se hace ineludible. El ruido estridente de la vida moderna, las conversaciones vacías de sustancia, el bombardeo incesante de información que emana de las pantallas excesivas, sí. Esas mismas pantallas que antes quizás pasaban desapercibidas. Todo esto ya no es tolerable sin costo, ahora pesa mucho más, agotando tus reservas de energía con una rapidez sorprendente. Las interacciones superficiales, otrora quizás un simple pasatiempo, ahora te cansan hasta la médula, drenan tu espíritu. Ante esta nueva realidad, tu cuerpo, ese sabio templo de la experiencia, no te está pidiendo silencio por un capricho pasajero o una excentricidad. No, lo demanda como una medicina vital, un ungüento esencial para el alma. Te implora una pausa deliberada, un respiro consciente para poder reordenar ese complejo y vital cableado interno. Esas intrincadas conexiones neuronales y energéticas que sustentan tu ser. Y, más aún, te pide un descanso profundo y reparador, no solo para recuperar fuerzas, sino para consolidar, para arraigar una nueva estabilidad, una base más sólida y auténtica sobre la cual puedas edificar tu futuro. Sostener, integrar y encarnar más luz en tu ser, que implica realmente. Va mucho más allá de una simple sensación agradable. Significa, de manera inexorable, que ya no puedes permitirte el lujo de vivir desconectado de tu propia esencia, de tu verdad más íntima. Es como si un velo se descorriera, revelando cada rincón. Esto se traduce en que la autodecepción, esa cómoda manta que a menudo nos cubre de realidades incómodas, se vuelve insoportablemente incómoda, casi punzante. Las mentiras que te contabas, o las que permitías que otros te contaran sobre ti, ya no encuentran dónde esconderse, el brillo de la verdad las expone. Y lo que quizás sea aún más impactante es que todo aquello que postergaste, que empujaste hacia los rincones más oscuros de tu conciencia para no tener que afrontarlo, empieza a ascender a la superficie, a manifestarse con una insistencia ineludible. Pero cuidado, esto no sucede por alguna crueldad del destino o un designio punitivo. De ninguna manera. Emerge por una ley inquebrantable de coherencia energética y espiritual. Tu ser superior, al vibrar en una frecuencia más alta, exige una alineación total, no puede convivir con las disonancias del pasado. Es crucial entender que la luz, esa misma luz que ahora integras y que todo lo penetra, no se limita a iluminar únicamente lo bello, lo placentero o lo estéticamente agradable. Su naturaleza es mucho más profunda y radical. La luz, por encima de todo, ilumina lo verdadero, desnudando la realidad de cualquier adorno o velo ilusorio. Y precisamente por esta razón, la verdad, cuando finalmente se revela en su cruda y diáfana claridad, puede doler. Sí, a veces duele, y duele intensamente, porque al mostrarse sin filtros,
Te confronta con la magnitud de todo lo que inconscientemente cargaste sobre tus hombros durante años, sin siquiera darte cuenta de su peso. Te revela la innumerable cantidad de veces que te adaptaste a situaciones, personas o expectativas que no eran las tuyas, sacrificando tu autenticidad. Te muestra cuánto silenciaste tu propia voz, tus deseos y tus verdades más profundas por miedo, por complacer o por encajar. Y te permite ver, con una claridad conmovedora, cuánto sobreviviste, no solo viviendo, sino subsistiendo en circunstancias que exigieron una fortaleza que apenas sabías que poseías. Ese dolor es el eco de esas cargas liberándose, el reconocimiento de tu propia resiliencia y el inicio de una sanación profunda. Aquello que emerge desde las profundidades de tu ser, que irrumpe en tu conciencia con una fuerza innegable, no lo hace con la intención de destruirte, de aniquilar tu existencia. Esa no es su finalidad en absoluto. Su propósito, en realidad, es infinitamente más compasivo y liberador. Emerge para despedirse, para cerrar un ciclo, para ser reconocido y luego soltado. Lo viejo, lo caduco, lo que ya no te sirve, simplemente se marcha, se desintegra de tu realidad, porque ya no encuentra espacio, ya no puede coexistir con la nueva vibración que encarnas. Es una ley natural de desprendimiento. Aquello que fue reprimido, que quedó confinado en los rincones oscuros de tu psique, se alza ahora, asciende a la superficie con una urgencia vital, porque la vida misma, en su infinita sabiduría y su impulso hacia la plenitud, te está implorando, casi exigiendo, que dejes de llevarlo dentro, que lo liberes de una vez por todas. Es un llamado a la integridad, a vaciar el peso innecesario que te impide volar con ligereza. Tu interpretación, esa lente a través de la cual decides percibir la realidad, se convierte en un componente intrínseco, un agente activo de todo este proceso transformador. La energía que se manifiesta en tu interior o a tu alrededor, es cierto, puede ser extraordinariamente intensa, una corriente poderosa que remueve los cimientos. Pero, ¿cómo reaccionas ante ella? Si la nomas, si la etiquetas en tu mente y en tu corazón como una amenaza inminente, un peligro que acecha, entonces tu cuerpo, con su respuesta programada de supervivencia, se prepara instantáneamente para la guerra. Se tensa, se endurece, inunda tus sistemas con hormonas de estrés, listo para defenderse o escapar, bloqueando así cualquier flujo natural. En contraste, si con una elección consciente y deliberada, la nomas como un ajuste necesario, un proceso de recalibración o una etapa de crecimiento, entonces tu cuerpo, ese aliado sabio y leal, responde de una manera completamente diferente. En lugar de resistir, se relaja, se abre, coopera con la energía, permitiendo que ésta fluya a través de ti, facilitando la integración y la adaptación de manera armoniosa. La diferencia entre una experiencia agotadora y una enriquecedora, a menudo, reside únicamente en esa elección interpretativa. No se trata, en absoluto, de negar la existencia del malestar, de pretender que no sientes lo que sientes o de enmascarar una realidad incómoda con un optimismo forzado. Eso sería contraproducente, una forma sutil de autoengaño. La clave, la verdadera maestría en este camino, radica en evitar que ese malestar, por muy intenso que sea, se transforme, se eleve y se convierta en un pánico desbordante y paralizante. Es la diferencia entre sentir una punzada y caer en el abismo de la angustia. Reconocer la sensación sin darle el poder de tomar el control. Distinguir entre la alerta y la alarma catastrófica. ¿Cómo lograrlo? Aceptando la presencia de la sensación sin atribuirle un significado catastrófico de inmediato, permitiendo que sea solo eso, una sensación que transita. Cuando logras desarrollar la aguda habilidad de distinguir, con una claridad meridiana y una perspicacia cada vez mayor, entre lo que constituye un peligro real y objetivo para tu integridad física o emocional, y lo que es, en esencia,
un proceso de crecimiento real aunque pueda sentirse incómodo o desconocido. En ese preciso momento, la ansiedad, esa sombra persistente que a menudo nos persigue, pierde una porción significativa de su poder tiránico sobre ti. Es como si le arrancaras una de sus garras más afiladas. Ya no puede manipularte con la misma facilidad, porque has aprendido a cuestionar su narrativa, a discernir entre una señal genuina de alerta y la mera resistencia al cambio, al inevitable e incluso deseable florecimiento de tu ser. Descargas multidimensionales y la fatiga mental por recibir demasiado. Existe una forma particular de estrés, una tensión interna que a menudo desconcierta, pues no se origina en los habituales laberintos de pensamientos negativos, rumiaciones pesimistas o juicios autocríticos. No, esta clase de agotamiento proviene de una fuente mucho más etérea y, a la vez, abrumadora. Un exceso de información sutil, una avalancha de datos que tu sistema está recibiendo y procesando constantemente. ¿Cómo se manifiesta esto en tu experiencia? A través de sueños densos y complejos, cargados de simbolismo que intentas descifrar. La aparición repentina de intuiciones fulminantes que llegan sin previo aviso. Sensaciones inusuales en el cráneo, como una expansión o un hormigueo interno. Una presión palpable en la zona del tercer ojo, indicando una activación energética. Una necesidad imperiosa de soledad, de retirarte del bullicio para procesar internamente. Quizás lo más evidente, una percepción mucho más aguda y penetrante de las personas y de los ambientes, captando matices, energías y verdades que antes pasaban desapercibidas. Es como si tus antenas internas se hubieran amplificado, captando mucho más de lo que tu mente lineal está acostumbrada a manejar. Tu mente, en su innata y bien intencionada búsqueda de seguridad y control, anhela compulsivamente entenderlo todo de manera inmediata, de categorizar, de poner etiquetas y de encontrar una lógica lineal a cada estímulo. Es su forma de protegerte. Sin embargo, y este es un punto crucial, muchas de estas descargas, esta información sutil que recibes, no están destinadas a ser comprendidas al instante, a ser analizadas y desglosadas por la razón. De ninguna manera. Su propósito más profundo es el de ser integradas, permitiendo que su significado se revele a su propio ritmo. Son como semillas latentes que han sido plantadas en el fértil terreno de tu conciencia. ¿Acaso una semilla se abre por la fuerza o por la exigencia de nuestra impaciencia? No, estas semillas se abren, germinan y despliegan su sabiduría interior únicamente cuando llega el momento exacto. El preciso instante en que las condiciones internas y externas son propicias para su florecimiento, con una sabiduría que trasciende la comprensión intelectual. Cuando te aferras a la exigencia imperiosa de entenderlo todo ahora mismo, de forzar la revelación de un significado que aún no está listo para manifestarse, ¿qué sucede? Inevitablemente, te tensas, tu sistema se contrae, y esta resistencia interna bloquea el flujo natural de la intuición y la sabiduría. Por el contrario, cuando te permites la gracia y la paciencia de dejar que se asiente, de confiar en el proceso y de soltar la necesidad de un control inmediato, tu cuerpo, ese instrumento de sabiduría intrínseca, te recompensará cooperando plenamente. Se relaja, se abre, y permite que la energía y la información fluyan sin obstáculos. Y aquí yace una paradoja hermosa. Cuando disminuyes la autoexigencia, cuando liberas la presión por saber o por resolver, es entonces, y solo entonces, cuando la claridad emerge por sí misma, de forma espontánea y natural, como la luz del sol que disipa la niebla matutina. Lo que experimentas no es solo un proceso personal, es también, en un sentido más amplio y profundo, una purga generacional, una limpieza de patrones y legados ancestrales que han condicionado tu existencia. Porque el linaje de donde provienes, a menudo desde la mejor de las intenciones, te enseñó y te programó para sobrevivir controlando todo, para aferrarte a la ilusión de que si tenías las riendas de cada aspecto de tu vida,
podrías garantizar tu seguridad y tu bienestar. Sin embargo, tu alma, esa parte sabia y eterna de tu ser, está ahora inmersa en un aprendizaje radicalmente diferente, asimilando otra ley fundamental del universo, la vida. En su esencia más pura y majestuosa, no se fuerza, no se arranca la fuerza de su cauce. La vida, con todas sus revelaciones y su magia, se revela a sí misma, se desvela ante ti a su propio ritmo, en el momento preciso en que estás listo para recibirla sin resistencia. Existe una forma peculiar de fatiga, un cansancio que no se deriva de la actividad externa extenuante, de un exceso de trabajo físico o de una agenda social recargada. No, este agotamiento emana de una expansión interna formidable, de un despliegue de tu conciencia que exige una gran cantidad de energía. No es que estés pensando mal o que tus procesos mentales sean defectuosos, es, más bien, que estás percibiendo mucho más de lo que antes eras capaz. Y, por supuesto, percibir una cantidad exponencialmente mayor de información, especialmente al principio, puede resultar abrumador, casi asfixiante. ¿Por qué? Porque tu mente, desde su formación más temprana, fue entrenada para operar en un paradigma lineal, para enfocarse exclusivamente en lo visible, lo tangible y sobre todo, lo controlable. Pero la realidad multidimensional opera bajo reglas completamente distintas, con una lógica que desafía lo convencional. Llega a ti a través de lenguajes sutiles, a través de símbolos en tu vida diaria, de los enigmáticos mensajes de los sueños, de esas intuiciones repentinas que brotan de la nada, y de sensaciones corporales que no exigen una explicación lógica e inmediata. Lo que sí demandan, con una voz suave pero persistente, es tu presencia plena, tu atención consciente y tu disposición a simplemente sentir y observar, sin la necesidad de un análisis intelectual instantáneo. El viejo pacto, ese contrato tácito que la humanidad ha honrado por generaciones, estaba grabado con una lógica simple pero limitante: si entiendo, entonces controlo, y si controlo, entonces sobrevivo. Esta ecuación fue la brújula de nuestros ancestros, la estrategia para navegar un mundo incierto. Sin embargo, en el umbral de esta nueva era, una ley superior, más expansiva y profundamente sabia, se está revelando a tu alma aquello que está destinado para ti, aquello que te pertenece por derecho divino. Se abrirá y se manifestará en tu vida no por la fuerza de tu control o por la agudeza de tu intelecto. Más bien, se despliega y se hace disponible en el momento exacto en que tú, en tu ser más profundo, estás verdaderamente listo para sostenerlo, para integrarlo en tu realidad, sin caer en la trampa de destruirte a ti mismo con la prisa, con la impaciencia o con la ansiedad de querer poseerlo antes de tiempo. Es una invitación a la paciencia sagrada y a la madurez espiritual. Considera la naturaleza de una semilla, ese milagro encapsulado de vida latente. ¿Acaso se abre por el imperativo de un grito impaciente o por la exigencia de una demanda vehemente? De ninguna manera. Una semilla, en su sabiduría intrínseca, se abre delicadamente, con una precisión asombrosa, gracias a una alquimia de factores esenciales: el tiempo justo y perfecto, el agua nutritiva que la hidrata, la tierra fértil que la sostiene y le proporciona sustento, y el descanso sagrado que le permite gestarse y madurar en silencio. De esta misma manera, con esta misma lógica orgánica y sublime, funciona la mayor parte de lo que estás recibiendo ahora en tu vida, de lo que se te está revelando. No puedes forzarlo, solo puedes crear las condiciones propicias y confiar en el proceso. Todo esto que estás viviendo, en su esencia más profunda, es una reeducación del alma, un proceso de reaprendizaje fundamental que te invita a transitar de un paradigma a otro, a redefinir tus patrones más arraigados.
Es un viaje transformador que te lleva a moverte del control obsesivo a la confianza profunda en el flujo de la vida, de la prisa desmedida y la impaciencia a la integridad de un ritmo más auténtico y consciente, de la autoexigencia implacable y el perfeccionismo a la receptividad abierta y gentil. Y no, este cambio no tiene como objetivo convertirte en un ser pasivo, inerte o indiferente a tu propio destino. Todo lo contrario. Su propósito es que te conviertas en un ser verdaderamente sabio, porque la sabiduría genuina, esa que emana de un lugar profundo y conectado, sabe discernir, con una lucidez inigualable, cuando es el momento propicio para actuar con determinación y propósito, y cuando, por el contrario, es más sagaz dejar que la comprensión madure en el silencio de tu interior, como el vino que mejora con el tiempo, sin forzar su proceso. Sensibilidad al campo colectivo y el arte de no cargar lo que no es tuyo en épocas de profundo colapso y de cambio vertiginoso, cuando las estructuras antiguas se desmoronan y lo nuevo aún no ha tomado forma. El campo colectivo de la humanidad, esa vasta red energética que nos une a todos, se agita y vibra con una intensidad palpable. De él emanan, como ondas invisibles, emociones poderosas y a menudo densas, el miedo omnipresente, la incertidumbre paralizante, el estrés crónico, la ira latente y la desesperación silenciosa. Y en este escenario, las personas altamente empáticas, aquellas cuyas antenas de sensibilidad están siempre activas y sintonizadas, perciben y sienten estas emanaciones con una claridad asombrosa, a menudo experimentándolas como si fueran sus propias emociones, como si las vibraciones ajenas se hubieran fusionado con las suyas, diluyendo los límites del ser. Y precisamente aquí, en esta intersección de la percepción, yace una trampa sutil, delicada y profundamente engañosa: la confusión, a menudo inconsciente, entre tu verdadera misión y lo que es simplemente una carga ajena. Es un error común y costoso. Tu misión en esta vida, el propósito esencial de tu alma encarnada, no es la de sufrir, la de sacrificarte en el altar de las penas del mundo, la de absorber el dolor colectivo hasta consumirte. Para nada. Tu verdadera misión es la de iluminar, la de ser un faro de conciencia, de irradiar esa luz y esa sabiduría que has cultivado, para ofrecer una perspectiva diferente, un camino hacia la esperanza y la transformación, no para hundirte en la oscuridad que percibes. Cuando experimentas una oleada repentina de ansiedad, una punzada de angustia o un torbellino de inquietud que surge aparentemente sin ninguna causa personal discernible, sin un disparador específico en tu propia vida inmediata, es muy probable que estés funcionando como una antena hipersensible, captando las vibraciones, las tensiones y las emociones del entorno humano que te rodea. Estás sintonizando la frecuencia del campo colectivo. Y, como toda antena, esta necesita una regulación consciente y cuidadosa. El objetivo de esta regulación no es, en absoluto, cerrarte al amor, volverte insensible o levantar muros de indiferencia hacia él. Sufrimiento ajeno. Al contrario, su propósito primordial es evitar que esa profunda capacidad de amar, de sentir compasión y de conectar con los demás, se convierta, irónicamente, en un estado de agotamiento crónico, en una fuente de drenaje energético que te deje vacío e inoperante. Se trata de amar desde un lugar de fortaleza, no de sacrificio. La purga final, ese proceso depurativo que te libera de lo que ya no te sirve, integra y culmina con un aprendizaje fundamental, una habilidad esencial para la navegación de tu ser, el discernimiento emocional. ¿Qué implica esto? Significa la capacidad aguda y clara de reconocer, con una precisión casi quirúrgica, qué emociones, pensamientos y sensaciones son verdaderamente tuyos, cuáles son genuinas manifestaciones de tu experiencia individual. También implica identificar aquello que emana de tu pasado, de heridas no sanadas o patrones arraigados en tu historia personal. Más aún, te enseña a distinguir lo que pertenece al clan o a tu linaje familiar,
esas lealtades inconscientes o cargas transgeneracionales que a menudo llevamos. Y, finalmente, te permite diferenciar con nitidez lo que es, simplemente, una resonancia del campo colectivo, una vibración ajena que estás captando pero que no te pertenece intrínsecamente. Este discernimiento es la llave hacia la libertad emocional y la autenticidad. La verdadera compasión, esa que surge de un lugar de amor incondicional y sabiduría, no te ahoga, no te sumerge en el pantano del sufrimiento ajeno hasta perderte en él. No es un acto de autosacrificio que te deja sin aliento. Por el contrario, la verdadera compasión tiene la fortaleza y la ecuanimidad de permanecer en el centro, en tu propio eje de equilibrio, en esa quietud interna desde la cual puedes observar con amor y sin apego. Y es precisamente desde este centro inquebrantable, desde este espacio de coherencia y presencia, que tiene poder de transformar el campo energético circundante, de irradiar una influencia sanadora que eleva la vibración de los demás sin necesidad de absorber su dolor. Es una acción poderosa, no una reacción pasiva. Comprende y encarna esta verdad liberadora, puedes amar profundamente a los demás, a la vida, al mundo, sin la necesidad imperiosa de absorber sus penas, sus miedos o sus energías densas. Puedes acompañar a aquellos que sufren en sus procesos, ofreciéndoles tu presencia y tu apoyo, sin la obligación de cargar con sus pesos sobre tus propios hombros, como si fueran tuyos. Puedes sentir la gama completa de emociones, tanto las tuyas como las que resuenan del entorno, sin el riesgo de perderte en ellas, de disolver tus propios límites hasta el punto de no reconocerte. Y, finalmente, puedes mirar al mundo en toda su complejidad, con sus desafíos y sus bellezas, sin la necesidad de ofrecer tu precioso sistema nervioso como un sacrificio en el altar de la empatía desregulada, manteniéndote en tu integridad y tu paz. Cuando, con una intención consciente y una práctica constante, logras regular tu propia paz interior, estableciendo y manteniendo un estado de calma y equilibrio en tu ser, no solo te beneficias a ti mismo. En ese acto, también estás, de manera indirecta pero poderosa, regulando el campo colectivo a tu alrededor. ¿Cómo es posible? Porque te conviertes en un punto, en un faro vibrante de coherencia en la vasta y compleja red humana. Tu estabilidad interna irradia hacia afuera, influyendo sutilmente en el entorno. Y esto, verdaderamente, es un servicio auténtico, el más elevado que puedes ofrecer no desde el agotamiento, sino desde la plenitud. Esto es, en su esencia, liderazgo energético en acción, guiando a través del ejemplo vibracional. Y es, sin lugar a dudas, la ascensión encarnada, el proceso de elevar tu conciencia mientras permaneces plenamente presente en tu cuerpo físico, anclando esa nueva realidad en la tierra. El cambio de identidad cuando ya no eres quien eras y aún no sabes quién eres. Existe un tipo particular de ansiedad, una inquietud profunda y desorientadora, que surge precisamente en el momento en que una máscara que habías llevado por tanto tiempo, casi como una segunda piel, finalmente cae. Y no, esta ansiedad no aparece porque eches de menos la máscara en sí, ni porque añores el personaje que representabas. En absoluto. La verdadera razón es que, al desprenderse, te quedas, de pronto, sin un punto de referencia familiar, sin esa estructura conocida que te decía quién se suponía que eras. Es en ese vacío vertiginoso donde la mente, en su afán por categorizar y comprender, entra en un estado de pánico existencial. Se dispara una pregunta primordial y angustiante: si ya no soy esto que creía ser, entonces, ¿qué soy? ¿Quién soy yo ahora que mi antigua definición se ha desvanecido? Es un momento de profunda vulnerabilidad y redefinición. Pero, es crucial que entiendas esto con la claridad del cristal. Tu alma, esa esencia eterna e inmutable que te define más allá de cualquier identidad terrenal, no se está perdiendo en este proceso de desmantelamiento. Para nada. Lo que realmente está sucediendo es todo lo contrario. Tu alma,
con una determinación inquebrantable. Está regresando a su origen, a su verdad más prístina. Está despojándose de capas y velos, volviendo a ese estado de autenticidad pura que siempre ha sido, pero que quizás había quedado opacado por las construcciones del ego y las expectativas externas. Es un homecoming sagrado, una vuelta al hogar de tu ser. Desde tu más tierna infancia, desde los primeros cimientos de tu socialización, te inculcaron la creencia, casi como un dogma inmutable, de que poseer una identidad fija y bien definida era sinónimo directo de estabilidad, de seguridad, de ser una persona confiable. Te enseñaron a presentarte ante el mundo como un ser inalterable, a mantener un carácter coherente y predecible, a no contradecir tu propia historia, tu narrativa personal, por miedo a la inconsistencia. Se te programó para creer que cambiar demasiado rápido era peligroso, que dudar de tus propias convicciones era una debilidad imperdonable, y que reinventarte a ti mismo era una prueba de inconstancia o falta de seriedad. Estas eran las reglas del juego que la sociedad había establecido para funcionar y encajar. Pero el despertar espiritual, esa profunda y a menudo tumultuosa transformación de la conciencia, no opera bajo esas mismas reglas sociales y lineales. Su lógica es radicalmente diferente. El despertar no se dedica a ajustar el personaje que has interpretado durante años, puliendo sus aristas o mejorando su actuación. No, el despertar lo desnuda, lo despoja de toda vestimenta y artificio, revelando la esencia que subyace. No te pide que perfecciones o que embellezcas la máscara con la que te presentas al mundo en su lugar. Te invita, te implora con una voz dulce y profunda, a que recuerdes el rostro original, el verdadero rostro de tu alma, ese que existe más allá de cualquier construcción temporal o identidad fabricada. Es una invitación a la autenticidad radical. Esa ansiedad, esa sensación de desorientación que te invade, se experimenta como un vértigo interno, una inestabilidad que parece surgir de lo más profundo de tu ser, sin un punto fijo de anclaje. Es una experiencia tan vívida como si, de repente, te encontraras de pie sobre un puente que, de un momento a otro, se volviera completamente transparente. A pesar de que sigue siendo sostenido por una estructura real, a pesar de que la base está ahí, tu mente, acostumbrada a la solidez visible y a la previsibilidad, ya no logra ver los soportes, la armadura o los pilares. Al perder esta referencia visual, inmediatamente entra en un estado de alarma, disparando todas las señales de peligro. Aunque el peligro real no exista, solo la percepción de la falta de control. Lo que en verdad está aconteciendo, la verdad profunda detrás de este aparente caos y esta sensación de vértigo, es que estás, de manera gradual pero inexorable, dejando de depender de las definiciones externas de las etiquetas, los roles, las expectativas ajenas, las narrativas sociales para poder finalmente, y con una valentía inusitada, enfrentar una verdad interna mucho más vasta y auténtica sobre quién eres en tu esencia. Es un movimiento de la periferia al centro, de lo superficial a lo profundo, un acto de soberanía personal. El vacío que inevitablemente aparece en este proceso, esa sensación de no ser nada conocido, de una ausencia de lo familiar, no es, bajo ninguna circunstancia, un castigo divino o una señal de que has fallado. Absolutamente no. Ese vacío es, en realidad, espacio. Es un espacio prístino que se ha abierto en tu interior, un lienzo en blanco esperando ser repintado con los colores de tu auténtica esencia. Y aunque este espacio, por su misma naturaleza de lo desconocido, pueda generar miedo, pueda ser intimidante y desorientador, es precisamente en este territorio inexplorado, en esta vasta extensión de posibilidades, donde reside la verdadera oportunidad para la creación, para la manifestación de tu ser más elevado y liberado. Es el umbral de lo nuevo, donde, por fin, pueden hacer algo auténticamente verdadero. Estás, en esencia,
reorganizando tu identidad desde sus cimientos más profundos, desde el epicentro mismo de tu ser. Dejas de ser una mera reacción automática a las circunstancias externas, un eco de lo que fue o de lo que otros esperan. En su lugar, comienzas a manifestarte como una presencia consciente, arraigada y deliberada. ¿No es esta, acaso, una de las purgas más intensas y transformadoras que existen? Un momento cumbre en el que tu vida cesa de estar dictada por el pánico a la pérdida, por el constante temor a que algo se desvanezca. En cambio, empieza a ser guiada con una claridad luminosa por la verdad intrínseca de tu propio ser, por la pura esencia de existir. La visibilidad energética, ese miedo atávico a resplandecer y la sublime liberación del alma. Es un tema recurrente entre muchos seres sensibles, quienes cargan en lo más hondo de su memoria un temor ancestral, el simple hecho de ser vistos, no solo por la mirada escrutadora de otras personas, sino incluso por la sutil y a menudo implacable energía que los rodea. En las páginas silentes de otras historias, en los ecos de vidas pasadas o de linajes remotos, ser diferente, destacarse o manifestar una luz particular, a menudo equivalía a un peligro inminente, a una sentencia velada. Cuando tu propia luz, esa chispa interior, comienza a ascender y a brillar con mayor intensidad, un instinto primordial y profundamente arraigado se activa y te interpela desde las profundidades. ¿Es seguro esto? ¿Puedo realmente mostrarme sin consecuencias? Existen miedos que no germinaron en el jardín de esta vida consciente, son como sombras que se proyectan desde tiempos inmemoriales. Hay reflejos instintivos, reacciones viscerales, que simplemente no pueden ser explicadas por la narrativa actual de tu existencia. Puedes encontrarte en un entorno que, en apariencia, es completamente seguro y propicio, y aún así, sentirás esa punzada aguda, ese pequeño pinchazo de ansiedad que te recorre cuando te destacas, cuando recibes un elogio sincero, cuando eres objeto de una mirada atenta, o cuando se te pide, explícitamente, que te hagas visible. Es como si una voz interna, un murmullo ancestral, te susurrara con urgencia: no, no, es mejor no hacerlo, es más seguro permanecer en la sombra. Ese impulso, esa resistencia, no es cobardía en absoluto, es, en su esencia más profunda, memoria. Es el eco de experiencias no vividas por ti, pero sí sentidas en cada fibra de tu ser. Cuando tu campo energético, esa aura sutil que te envuelve, se vuelve más luminoso, es una ley inquebrantable que también se torna más magnético. Y esto no sucede por un inflado ego o una búsqueda superficial de atención, sino por una resonancia de frecuencia pura, como un diapasón vibrando en perfecta armonía. La luz, en su esencia, atrae porque tiene la capacidad intrínseca de regular, de calmar, de ordenar el caos circundante. Es por ello que algunas personas se sienten inexplicablemente atraídas a tu presencia para encontrar un descanso y una paz que ni siquiera comprenden. Es la razón por la que ciertos animales se sienten serenos a tu lado y por la que los niños pequeños, con su pureza innata, se abren y confían en ti sin reservas. Sin embargo, para ti, ese mismo magnetismo, esa capacidad de atraer, puede percibirse, paradójicamente, como una enorme presión. Ser notado, ser el centro de atención, puede desencadenar una oleada de ansiedad, no porque sea algo intrínsecamente malo, sino porque tu sistema nervioso, aún condicionado por viejas programaciones, confunde, en un arcaico reflejo de supervivencia, la visibilidad con una amenaza. La purga final, ese proceso de depuración profunda, implica sanar precisamente ese reflejo arraigado. No se trata de obligarte a una exposición repentina y dolorosa, forzando la máquina hasta el límite, sino de permitir una visibilidad gradual y soberana, una manifestación auténtica que emerge a tu propio ritmo y bajo tu control consciente. Esto se traduce en pequeños actos de verdad, en expresiones genuinas que nacen de tu esencia,
en decisiones minúsculas pero poderosas que proclaman, con una firmeza silenciosa hoy, no me apagaré hoy, elegiré brillar. Cada vez que decides no disminuirte, que te niegas a encogerte para caber en un molde ajeno, una cadena se rompe. Y esa cadena no era solo tuya, era la del clan, la del pasado, la de las innumerables historias y relatos donde la luz fue castigada, donde ser diferente o brillar con intensidad significaba ostracismo o peligro. Cada vez que tomas la valiente decisión de no apagar tu luz, le enseñas a tu cuerpo, a cada una de tus células, que esta vez, este presente, es diferente. Le demuestras, con cada elección consciente, que el brillo no solo puede coexistir con la seguridad, sino que es parte integral de ella, que la luz no es una condena, un castigo que debas purgar, sino un destino ineludible, una manifestación de quien realmente eres. La purga heredada en el ADN cuando lloras por generaciones, sin embargo, está siendo liberado. Este es, quizá, el punto más profundo y conmovedor de todo este proceso. La purga generacional no es una metáfora poética, un adorno lingüístico. Es una realidad visceral, sentida en la médula de tu ser, como si llevaras contigo una tristeza profunda que nunca viviste en primera persona, un miedo inexplicable que no logras comprender con tu lógica actual, una culpa que no te pertenece pero te oprime, o una persistente sensación de escasez que aflora incluso en los días más prósperos. Esa es, precisamente, la herencia energética, el legado invisible que viaja a través del tiempo. Experimentas un alivio inmenso, una paz casi tangible, cuando finalmente logras comprender, con una claridad deslumbrante, no estoy roto, simplemente soy sensible. No estoy enloqueciendo, estoy, en realidad, limpiando, purificando lo que no es mío. Te encuentras, en este preciso instante de tu existencia, en el punto nodal donde un patrón ancestral, una secuencia de repeticiones dolorosas, llega a su fin. Y esto no ocurre porque seas perfecto o inmaculado, sino porque estás despierto, consciente, atento a la trama que se teje a través de las generaciones. Es posible que seas el primero en tu linaje en sostener el dolor con conciencia plena, sin rehuirlo ni adormecerlo. El primero en no transmitirlo inconscientemente a los que vienen detrás. El primero en mirar ese patrón repetitivo, esa huella ancestral, y decir con una voz firme y clara, con la verdad de mi conciencia: esto se detiene aquí. El ciclo se rompe conmigo. Lo que no pudo ser liberado antes, por quienes te precedieron, se libera ahora contigo. Es por eso que todo se siente tan intensamente, con una magnitud que a veces te sobrepasa, no porque la vida te esté castigando o ensañándose contigo, sino porque estás abriendo un depósito ancestral, un receptáculo de emociones y memorias acumuladas durante siglos, que finalmente puede vaciarse y purificarse. Cuando el cuerpo tiembla sin razón aparente, cuando el pecho se oprime con una tensión inexplicable, cuando la tristeza emerge sin una historia personal que la justifique, puedes aferrarte a esta verdad. Como a un ancla en medio de la tormenta: no estoy cayendo, estoy descargando. Estoy liberando lo que ya no me sirve, lo que no me pertenece. Cada descarga, cada liberación energética, reescribe, de manera sutil pero profunda, todo el árbol genealógico. No solo lo hace hacia adelante, influyendo en las futuras generaciones, sino también hacia atrás, en un sentido energético y sutil, como si al sanar tu hoy, el campo familiar entero encontrara un descanso, una tregua, allí donde antes solo existía una tensión constante y perpetua. Lo que sigue, lo que emerge después de esa descarga liberadora, es una ligereza inusual, una paz que se siente rara por su novedad, una libertad recién estrenada, y sobre todo, una nueva identidad. Una identidad que ya no está construida sobre los cimientos del trauma, sino sobre la autenticidad y la verdad de tu ser.
Esa paz singular se asemeja a un silencio interior que nunca antes habías conocido, como respirar sin la opresión de la tensión acumulada, como caminar sin la prisa que impone el miedo, como mirar el mundo sin sentir la necesidad constante de defenderte. Una nueva libertad, la libertad de no reaccionar impulsivamente desde las heridas del pasado, de no ser un mero esclavo de tus viejas programaciones. Una nueva identidad no edificada sobre cicatrices y dolor, sino sobre la roca inamovible de tu verdad esencial. Y en ese instante, con el corazón completamente abierto, comprendes con una lucidez abrumadora que todo este proceso, cada paso, cada lágrima, cada temblor, no tuvo la intención de romperte, de fragmentarte, sino de traerte de vuelta a casa, a tu verdadero hogar interior. La nueva tierra comienza en tu sistema nervioso, estabilidad en el presente y el nacimiento de una paz que no depende del mundo. Hay un destino silencioso que subyace a todo esto, una meta inquebrantable que te espera: la estabilidad. Tu sistema nervioso, esa compleja red de conexiones vitales, está aprendiendo y adaptándose para operar con una receptividad mucho mayor, una capacidad expandida para percibir y procesar la realidad. Al principio, es cierto, se activa con facilidad ante cualquier estímulo, pero con el tiempo y el trabajo consciente, se expande, se vuelve más resiliente, más amplio en su capacidad. Y cuando se expande de esta manera, lo que una vez te abrumaba y te parecía insuperable, ahora se transforma en valiosa información. Lo que antes te hería y te causaba dolor, se convierte en una guía sabia y en una enseñanza profunda. Lo que alguna vez fue ansiedad paralizante, ahora es energía disponible, pura potencia, lista para crear, para amar incondicionalmente y para sostener la vida con una fuerza renovada. La herramienta más potente, la clave para atravesar esa purga final, no reside en la lucha encarnizada, en la resistencia, sino en el simple y profundo acto de regresar al presente, una y otra vez, con una persistencia amable y consciente. El presente es ese santuario donde tu cuerpo, finalmente, se convence a sí mismo de que está a salvo, de que no hay amenazas inminentes. El presente es el crisol donde la energía dispersa se integra y se cohesiona. El presente es el punto de anclaje donde la mente cesa de inventar catástrofes futuras, liberándote de su incesante parloteo, y el corazón, como un péndulo que encuentra su ritmo, retorna a su cadencia natural, a su pulsación serena. Y hay algo más, un matiz que no puede ser ignorado cuando logras regular tu propia paz. Cuando cultivas esa serenidad interior, estás, en un acto de resonancia profunda, regulando también el campo colectivo que te rodea. Te conviertes en un punto de coherencia, en un faro de calma en la intrincada red humana. Ese, y solo ese, es el verdadero servicio, esa es la auténtica expresión de un liderazgo energético. Esa es la ascensión encarnada, manifestada en tu propia existencia. La purga generacional final no tiene la intención de dejarte vacío, despojado de todo. Por el contrario, su propósito es dejarte limpio, renovado, purificado. No busca romperte, fragmentarte en 1000 pedazos. Lo que anhela es devolverte a ti mismo, a tu esencia más pura. No pretende asustarte o paralizarte con el terror. Su verdadero fin es despertarte, abrirte los ojos a una realidad más profunda. Porque cuando lo viejo, lo caduco, lo que ya no te sirve, finalmente se va, lo real, lo auténtico, lo que siempre ha estado ahí, finalmente aparece. Y lo real, lo más verdadero y esencial en